terminar su tesis doctoral en 1924. Ustedes se asombrarán de que una persona haya hecho un bachillerato, además un bachillerato saltándose un año por buenas notas en 1921, y en 1924 él ya era o ya fue promovido, como se dice en alemán, a doctor de la filosofía. Y eso seguramente a causa de sus excelentes notas en la escuela y en los semestres universitarios de esos breves 3 años. Para nosotros, lo importante, estimado público, es lo siguiente. Vamos a ver cómo esa integración de otras disciplinas, hoy vamos a tratar la disciplina que más ha impresionado a los miembros de la Escuela de Frankfurt, que es el psicoanálisis freudiano. Vamos a ver, estimado público, cómo esa idea del psicoanálisis que Freud mismo nunca creyó que iba a ser algo interdisciplinario, cómo el psicoanálisis influyó sobre los miembros de la Escuela de Frankfurt y sobre Adorno. En primer lugar, estimado público, hay que mencionar lo siguiente. En las primeras décadas del siglo XX, sobre todo hasta 1914, el Partido Socialdemocrático Alemán, por sus siglas en alemán SPD, hasta hoy, importante, hasta hoy el primer ministro que está en estos momentos por terminar su periodo es de ese partido, y ya el partido ha anunciado que va a formar coalición con la democracia cristiana. Entonces, estimado público, lo que tenemos que observar es lo siguiente: cómo un partido que parecía crecer de elección en elección, y por eso Engels en 1890-1895 pensó que se podía llegar al socialismo mediante elecciones. El mismo Engels, estimado público, se dio cuenta que posiblemente habían también límites a ese avance electoral. Y la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a partir de 1914 el Partido Socialdemocrático, que incluía un sector de izquierda radical, por qué ese partido, estimado público, deja de crecer a partir de la Primera Guerra Mundial? Y esa es una problemática que no puede ser explicitada claramente solo mediante el marxismo o mediante teorías económicas, porque evidentemente aquí había un problema de mentalidad colectiva. Por ello, estimado público, para explicarse por qué gente de las clases subalternas, del proletariado, de los más pobres de los pobres, en parte, dejan de votar por el Partido Social Democrático, dejan de votar por la izquierda y se ponen a votar por partidos de extrema izquierda. Es por ello, estimado público, que es necesario, según los miembros de la Escuela de Frankfurt, es necesario realmente estudiar otra cosa, es decir, es necesario realmente preocuparse por otra disciplina que estudie mentalidades
y que nos pueda dar una visión de esa problemática que no puede ser explicitada mediante teorías basadas en la economía. Eso se agrava precisamente en la década de 1920 y 1930. El Partido Social Democrático y, y el partido que se desprende de él, el Partido Comunista de Alemania, desprendido a fines de 1918 con la brillante figura de Rosa Luxemburg, ese partido, estimado público, tiene un tope en su avance electoral. Y ese tope, estimado público, le impide tomar el poder pacíficamente. El partido tiene que gobernar con coaliciones. Y durante toda la República de Weimar se establece una llamada precisamente la coalición de Weimar. Y esa coalición de Weimar está compuesta por el Partido Social Democrático, el Partido Liberal y el Partido de Centro. El Partido de Centro era hasta 1933 el Partido de los Católicos, que ahora se ha convertido en el Partido Demócrata Cristiano, permitiendo también a los protestantes, que son mayoría en Alemania, tener un partido político con una, podríamos decir, con una coloración religiosa, o por lo menos confesional. Es más, estimado público, porque lo que asombra a estos señores de la Escuela de Frankfurt, todos admiradores del marxismo original, de eso no hay duda, hasta el fin de sus vidas. Ellos se asombran que un partido confesional, es decir, un partido religioso en el fondo, empiece a captar cantidades cada vez mayores de votantes, sin un programa, es el punto esencial, sin un programa que defienda los intereses específicos de las clases subalternas. Entonces, aquí hay un fenómeno muy interesante, gente más o menos educada. Ya no hay analfabetos en Alemania, todos, hasta los más pobres, han completado por lo menos 6 o 7 años de escolaridad primaria. Esta gente que sabe leer programas, que participa en reuniones, en Alemania hay muchísimas, hasta hoy, reuniones barriales en cafés, en tabernas, que no tienen la mala fama de aquí, sino que la taberna es un lugar de sociabilidad colectiva hasta hoy muy usada. Y antes participaban solamente varones, hoy es mixto, pero, estimado público, también se discutían cosas políticas, lo normal. Imagínense ustedes, acaba de caer la monarquía, que en territorio alemán ha durado más de 1200 años o 1300, por lo menos desde Carlomagno, y ahora realmente hay un futuro totalmente incierto. Entonces la política se vuelve obviamente una de las ocupaciones preferidas de la sociabilidad en tabernas, cafés, restaurantes y sitios similares. Y ahí las investigaciones, o por lo menos las observaciones que ya se hacen en estos primeros años de la década de 1920, dan como resultado que la religiosidad en un mundo moderno, en un mundo generalmente agnóstico, todavía atrae a votantes. Y lo más grave, atrae a más votantes que los partidos clásicos de la izquierda, que el socialdemocrático y el comunista. Entonces, eso simplemente tiene que ser
examinado. Y los investigadores adscritos al marxismo ortodoxo, que son muchísimos, algunos muy famosos, como el jefe del Partido Social Democrático Alemán y gran pensador de la izquierda, Karl Kautsky, el opositor a Lenin, Karl Kautsky, no tiene una respuesta. Simplemente es un problema que la gente está absorta. Simplemente no saben los grandes jefes ni los intelectuales marxistas saben explicar por qué los partidos confesionales, el partido del centro no es el único, porque estos ganan y ganan, y a partir de 1930 la extrema derecha gana y gana adeptos. Entonces, ahí, estimado público, surge como una especie de disciplina auxiliar, secundaria para pensadores marxistas, surge la idea de emplear el psicoanálisis. Se lo puede explicar mediante una frase muy simple. Hay algo que se llama el subconsciente, o por lo menos el preconsciente colectivo. Vamos a ver dentro de poco las diferencias entre estos dos términos. Y ese subconsciente o preconsciente no está influido por temas políticos y por teorías económicas o político-económicas como el marxismo, sino que ese subconsciente está fuertemente influido por la influencia de la casa paterna, de las tradiciones familiares, de lo que los chicos escuchan en el colegio y por la atmósfera general que es calificada, por primera vez aparece el término, por formas autoritarias de pensar y hasta de sentir. En una palabra, se nota, estimado público, que al lado, paralelamente a los programas de los partidos comunistas y socialistas, avanza una nueva forma de ver el mundo, que es una forma tradicionalista, no tradicional, sino apegada a solo a algunos aspectos de la tradición. Por eso se llama tradicionalista en contraposición a tradicional. ¿Y qué es el elemento central? Es la nostalgia por la autoridad monárquica o por lo menos por la fuerte autoridad paternal. Imagínense ustedes, en las primeras décadas del siglo XX, cómo era una familia normal alemana del proletariado, es decir, un padre obrero en las grandes empresas y una madre que solamente ha hecho la primaria y que no tiene ningún interés intelectual, con perdón aquí de las damas presentes, pero así no más era la situación de la mujer alemana alrededor de la Primera Guerra Mundial. La guerra misma, con ese sobrepeso inmenso durante 4 años del ejército, de jerarquías severas, de órdenes que vienen siempre de arriba para abajo, todo eso, estimado público, construye o por lo menos solidifica, confirma esa tendencia patriarcalista autoritaria que viene de muy atrás. Y esa tendencia obviamente no es favorable al marxismo. Esa tendencia es más bien favorable a las autoridades anteriores. En 1926, quiero darles solamente un ejemplo, el más conocido en ciencias sociales en Alemania, que es el llamado plebiscito sobre las reparaciones a los príncipes, que les puede parecer a ustedes el título curiosísimo.
Para los que se interesan por alemán, se llama el plebiscito de la Fürstenabfindung, o sea, la reparación, la retribución a los príncipes. Son 30 familias que tenían, Alemania era un estado federal en 1918, donde todavía había unos 30 estados principescos, algunos muy, muy pequeñitos, la mayoría eran muy, muy pequeños, pero eran soberanos. El más grande, aparte del reino de Prusia, era el reino de Baviera. El Estado Federal de Baviera hoy conserva exactamente los límites que tenía el reino de Baviera hasta 1918. Estimado público, todas estas 30 monarquías caen, todas, junto con el emperador a fines de octubre, principios de noviembre. El 9 de noviembre es lo definitivo de 1918. Pero, el Parlamento y los partidos políticos deciden algo que va contra las tendencias izquierdistas, centristas y liberales. En 1926 deciden llevar a cabo un plebiscito general en toda la nación alemana para decidir si el Estado federal va a indemnizar financieramente a esas familias principescas por haber perdido su soberanía. Uno podría pensar, y eso es lo que pensó la izquierda, el destino de 30 familias que nunca se habían destacado, además, por su amor al pueblo, nunca, estas dinastías, los Hohenzollern en Prusia, los Wittelsbach en Baviera, jamás se habían destacado por alguna opción popular. Entonces se creía que la opción de indemnizar financieramente a los príncipes iba a tener cuando mucho el 1% del electorado alemán. Y, oh sorpresa, ese plebiscito es ganado por la opción que decide indemnizar financieramente a esas 30 familias. Y eso es una demostración muy clara de que las elecciones, es decir, el acto electoral, no está del todo influido solo por factores económicos o factores sociopolíticos, sino que también hay la reminiscencia, la nostalgia, la creencia que la autoridad que viene de atrás tendrá algo de valor, etcétera, etcétera. No voy a aburrir a ustedes con los detalles, pero en 1926 la intelectualidad se da cuenta de que la nostalgia por la autoridad del pasado es muy grande y que esa nostalgia no es favorable a largo plazo para los partidos de izquierda, para el socialdemocrático y el socialista, y tampoco para el Partido Liberal que se opuso a este plebiscito de reparación. Entonces aquí viene, estimado público, la necesidad de explicar por qué ocurren estas cosas. El mérito de la Escuela de Frankfurt es haber utilizado rudimentos, digo esto con intención, rudimentos del psicoanálisis para explicar mentalidades colectivas. Ese es el gran mérito. La persona más notable en ese caso fue Erich Fromm. Les voy a anotar el nombre en la pizarra. Espérenme un momento. Y su obra más famosa les voy a poner aquí. Erich Fromm, que en los primeros años de la Escuela de Frankfurt, hasta 1938, fue después de Horkheimer el más importante de la escuela, más importante que Adorno. Erich Fromm fue el que introdujo el psicoanálisis
psicoanálisis en la Escuela de Frankfurt, con la quiesencia, mejor dicho, con el apoyo explícito de Max Horkheimer y luego de Theodor de Adorno. Otra cosa muy diferente es que muchos años después, al final de la década de los 30, Erich Fromm se convierte en el enemigo de Horkheimer y sobre todo de Adorno. Adorno se dedica a intrigar exitosamente contra el pobre Erich Fromm para tener el lugar privilegiado al lado de Horkheimer. Como les decía, él era el que tenía la chequera. Entonces, estimado público, ¿qué es lo que dice Erich Fromm? Hay que utilizar el psicoanálisis precisamente para comprender el problema de mentalidades que no es comprensible solo mediante el uso del marxismo tradicional. Es una idea que no se le ha ocurrido prácticamente a nadie más, tal vez no al compañero, pero al rival de Erich Fromm, Wilhelm Reich, por las dudas anoto también, porque entre izquierdistas se ha vuelto hoy extremadamente popular, se lo considera el verdadero introductor del psicoanálisis en el marxismo. Él nunca tuvo nada que ver con la escuela de Frankfurt, por eso lo dejamos atrás. Simplemente si ustedes digitan en internet este nombre y apellido, van a notar una vida muy interesante. Él termina clínicamente loco completamente, e inventa unas cosas absolutamente ridículas para captar la energía sideral. Como ven ustedes, él también se aleja completamente del marxismo con unas ideas que podemos calificar de estrambóticas. Pero en los primeros años, Wilhelm Reich, destacado miembro del Partido Comunista, él sí, miembro del Partido Comunista, él también aboga por la unión entre marxismo y psicoanálisis, por eso lo menciono, con una problemática que se convierte en extraordinariamente popular en esos años, hace un siglo. El psicoanálisis ayuda a establecer una sexualidad mucho más libre, espontánea, etcétera, que hace un siglo. Y esa idea de la sexualidad libre obviamente es algo inmensamente popular entre los jóvenes de todas las clases sociales hace un siglo en toda Europa. ¿Cuál es el aporte específico de Adorno? Adorno no interviene en la gran encuesta que realiza Erich Fromm con los fondos de la Escuela de Frankfurt a partir de 1930 hasta 1932, o sea, al filo del advenimiento de Hitler al poder. La investigación está concluida y ya en el exilio, en 1935, se publican los resultados con el nombre Autoridad y Familia, que por las dudas les pongo yo aquí en la pizarra, porque es un libro clásico de la Escuela de Frankfurt, pero no es obra de Adorno, por eso no la vamos a estudiar detenidamente. Son tres los autores. Fromm es el autor de la parte técnica, la parte filosófica la toma a su cargo Max Horkheimer y la parte que podríamos llamar sociofilosófica la escribe Herbert Marcuse. Es la primera gran publicación, el primer libro que edita la Escuela de Frankfurt, Autoridad y Familia, sale en París, pero alcanza una gran fama. Y naturalmente Adorno aprueba completamente y hace suyas algunas ideas. Eso se nota hasta en el título del gran libro de Adorno, que lo vamos a ver en la segunda parte de esta sesión,
se llama la autoridad, perdón, la personalidad autoritaria, perdón, la personalidad autoritaria, que es realmente hasta hoy una obra muy, muy interesante por los resultados. Entonces, el psicoanálisis como inclusión a la teoría social, básicamente al marxismo, sirve para explicar la tendencia poderosa de las familias proletarias de apoyar a partidos de la extrema derecha y a líderes autoritarios como Adolf Hitler y otros menores cuyos nombres la historia está por olvidar. Estimado público, este es uno de los aspectos más interesantes y yo diría de los aspectos que han quedado como grandes aportes de la Escuela de Frankfurt al pensamiento sociopolítico filosófico de la actualidad, mostrar, por ejemplo, este es el resultado general, mostrar que en una sociedad relativamente democrática, liberal y abierta, como fue la alemana hasta 1932-33, o como son otras sociedades del mundo occidental, existe un poderoso potencial autoritario que es generalmente aprovechado por caudillos de la derecha. Aquí simplemente les nombro el caso del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, que es, digamos, la continuación de esa tendencia general que en momentos de crisis o de hartazgo con la democracia liberal aparece como la tendencia triunfante con el voto exactamente, si duele, esto lo digo claramente, con el voto de los estratos subalternos de la sociedad. Por la candidatura de Donald Trump hace pocos meses votaron los blancos pobres, o sea, los obreros, todavía hay un cierto proletariado de fábrica clásico en Estados Unidos, toda esa gente que normalmente pensamos, hubiera votado por la izquierda, toda esa gente vota por un caudillo fuerte,
esos adultos cuando recordaban a sus padres pecadores, los recordaban con gusto, no necesariamente con placer, pero con respeto y con nostalgia. Y como dice Vargas Llosa, es la misma gente que votaba en elecciones más o menos libres por el dictador Trujillo, porque era autoritario, mandaba más gente para enderezar a una sociedad díscola. Entonces, eso lamentablemente resulta muy popular, según la Escuela de Frankfurt, en la estructura tradicional. Subrayo y reitero porque eso ya en parte no existe, en parte, pero todavía se da como en el caso de Donald Trump de los Estados Unidos. El caudillo fuerte, autoritario, el que no discute, no razona, no argumenta de forma racional como los otros, los filósofos, no que él ordena qué es lo que hay que hacer, él simplemente pone las líneas maestras, pone las políticas que hay que seguir como obligatorias. Y eso, según Fromm, y luego lo adopta Adorno, esa idea es muy popular. La gente tiene, como dice Fromm, miedo a ejercer su libertad. Sí, estimado público, la libertad no es algo siempre querida. Cuando uno tiene que tomar decisiones entre alternativas que no conoce muy bien, como elegir entre un programa liberal o un social democrático que uno no entiende bien, uno prefiere votar por aquel partido y aquella persona que le muestran una línea clara con poquísimas palabras y que les recuerda a la autoridad paternal. ¿Qué ha hecho Hitler? Hitler, estimado público, era evidentemente igual que Mussolini, un gran orador, como lo fue también Juan Domingo Perón en la Argentina, o Getúlio Vargas en el Brasil, o por ejemplo José María Velasco Ibarra en el Ecuador, porque hay todavía en el Ecuador un gran potencial populista dedicado a aplaudir a caudillos autoritarios, porque José María Velasco Ibarra es simplemente la manifestación de una tendencia autoritaria. Velasco Ibarra dijo muchas veces, denme un balcón para hablar al público y el país es mío. Y así fue. 5 veces elegido presidente del Ecuador. Estimado público, significa claramente que también aquí en América Latina hay un potencial autoritario. Eso los digo para provocar a ustedes, pero es una provocación muy suavita porque lo hago a propósito mencionando a un país no tan cercano como el Ecuador y a una figura, José María Velasco Ibarra, que hoy en día está totalmente olvidada, pero no el trasfondo del cual salió este famoso orador, caudillo y dictador ecuatoriano. En Alemania, estimado público, lo que la escuela de Frankfurt notó es que esa tendencia al autoritarismo se volvía extremadamente fuerte cuando había momentos de crisis económica o política. Y ustedes saben, a partir de fines de 1929 estalla mundialmente la llamada crisis del capitalismo, que repercute poderosamente en Alemania. Alemania era un país en 1929 que vivía de exportaciones, era muy exitoso como un país comercial y una gran parte de esas exportaciones iban a los Estados Unidos. Con la crisis norteamericana
aumentando, suben de 6 escaños a 120. Y poco después, en 1932, sube, estimado público, de 120 a cerca de 300 escaños. O sea, están por alcanzar la mayoría mediante elecciones libres. Por todo ello, aquí surgen preguntas que los pensadores clásicos del marxismo no pueden contestar. Aquí viene, estimado público, lo trágico. Voy a anotar estos nombres, estimado público, porque son figuras, además teóricamente muy importantes de la historia intelectual alemana. Son nombres clásicos de los dos partidos. Un instante, estimado público. Aquí les pongo simplemente, siempre hay algún curioso que se interesa, a los grandes líderes teóricos de los partidos socialdemocrático por un lado y comunista lo otro, y todos ellos, Karl Kautsky, Karl Liebknecht, Ernst Thälmann, todos ellos no tienen respuestas ni teóricas ni menos prácticas, demostrado masivamente por un partido de la extrema derecha que no tiene nada que ver con los intereses específicos de los proletarios alemanes. Si esto es una palabra de adorno, si fuesen racionales esos electores, lo que hubieran hecho es leer los programas electorales de los partidos, ver si esos programas correspondían con los intereses de clase de ellos y ver también si en la tradición del partido había una defensa del proletariado, por ejemplo, de fábrica. Y si hubieran dado cuenta, nos dice Adorno, que el discurso de Hitler y de los otros líderes, por ejemplo, Ernst Röhm, quien estuvo aquí en Bolivia, etcétera, que si el discurso de esos líderes tenía algo que ver con los intereses del proletariado, y hubieran notado que no había ninguna coincidencia, y sin embargo los votan masivamente. El partido nazi, como todos los partidos políticos alemanes, en esa década terrible y al mismo tiempo culturalmente muy, muy interesante, es la década donde nace el cine, la radio, se hacen las grandes películas alemanas que tienen fama mundial, Nosferatu, etcétera. En esa década donde Bertolt
la personalidad autoritaria, se llama estimado. Él se da cuenta, estimado público, de que hay en los Estados Unidos un potencial muy fuerte y que ese potencial sigue vivo. Esta es la, podríamos decir, la tragedia, pero la tragedia que hay que estudiar. Ese potencial sigue vivo en épocas completamente democráticas. En los años en que Adorno hace el estudio,
Pocos años después, se hicieron en los Estados Unidos otras investigaciones. Ya habían muerto Horkheimer y Adorno, pero han inspirado una famosa serie de encuestas de alta representatividad entre 1976 y 1984, cuando en los Estados Unidos se celebraron los 200 años de la independencia y de la Constitución. La encuesta, que fue muy famosa en esos años, consistía en presentar al público trozos de la Constitución americana, de la famosa Constitución americana ultraliberal que todavía está en boga, y mensajes de los padres fundadores, por ejemplo, de Washington, Hamilton, Madison, etcétera, pero sin el nombre de los autores, y pedir al público simplemente su opinión sobre esos trozos de la Constitución y pedazos de mensajes de los padres fundadores. Estimado público, entre el 51 y el 55% de los entrevistados afirmó que esos documentos estaban escritos por comunistas o por radicales de izquierda y que debían ser prohibidos. Imagínense ustedes, la mayoría de la población norteamericana creyendo, claro, una población, hay que decirlo claramente, bastante inculta, la inmensa mayoría de la población americana votando en contra, estimado público, de su propia constitución y de los padres fundadores. Todos ellos eran bastante derechosos, hablando en términos actuales, sobre todo Hamilton, Madison, etcétera, etcétera. Pero aquí, estimado público, viene lo curioso. ¿Qué es lo que rechaza ese público? Ese público rechaza, estimado público, rechaza lamentablemente la idea de la democracia liberal pluralista. Ese público acepta, a veces podríamos decir, no sabiéndolo bien, pero de forma tácita, acepta modelos autoritarios y líderes carismáticos también autoritarios. Y eso es pues lo trágico, estimado público, que se acepte ese tipo, digo, que ese tipo de pensamiento sea mayoritario en uno de los países más importantes del mundo. Para cerrar esta parte de la sesión dedicada a la inclusión del psicoanálisis para ver las capas profundas del pensamiento, estimado público, me permito citar dos pequeños extractos del libro La personalidad autoritaria de Adorno, de 1950. Porque en esa investigación también Adorno, esta es la parte de Adorno exclusivamente, él construyó el tipo del personaje autoritario. Es decir, cómo era el personaje autoritario que en caso grave votaría por partidarios de la extrema derecha o de cualquier régimen autoritario. ¿Cómo es ese tipo? Es un varón de
esa personalidad lee poco, no le interesa leer, porque vive ya en esa época, en 1950, vive en el mundo de las imágenes simples, imágenes y simples. No ve imágenes de alta cultura, de arte, etcétera, etcétera, sino que ve imágenes muy elementales, por ejemplo, deportes, por ejemplo, compras más o menos obligadas de productos en gran parte innecesarios, o sea, las imágenes que se ven son bienes de consumo, la mitad según Adorno, absolutamente superfluos, y al mismo tiempo esa personalidad de frialdad emocional es una personalidad que se identifica con aquel que ejerce el poder. Se identifica, es decir, lo considera como una especie de representación de lo que uno quisiera hacer, de lo que uno quisiera, por lo menos en forma vicaria, ocasional, uno quisiera ejercer poder sobre otros más débiles. Eso, según Adorno, está muy, muy extendido en los Estados Unidos. No es una identificación con programas políticos, con ideas filosóficas, con, por ejemplo, concepciones estéticas interesantes. Nada de eso. Se, el norteamericano normal, según Adorno, se identifica con aquel que significa poder. Puede ser el sheriff
Adorno, porque, y aquí viene lo interesante, el concepto central significa otra cosa en Estados Unidos y en el mundo, en los Estados Unidos y fuera de la palabra liberal. El genuino liberal, según Adorno, es aquel estimado público que no hace mucho caso a la propaganda comercial. O sea, en primer lugar, es una que ve, no se puede evitar ver la propaganda comercial, pero que la considera un asunto secundario. Segundo lugar, es una persona que piensa, por lo menos reflexiona un poquito en el momento de elecciones y elige según programa, no según la apariencia física, el poder oratorio, o sea, el poder de convencimiento del candidato, sino que se fija, aunque sea superficialmente, en el programa y racionalmente reflexiona si ese programa defiende sus propios intereses. Eso es muy importante, estimado público, porque es el genuino liberal, según Adorno, el único que realmente lee, o por lo menos se entera de cuál es el programa político de una plancha electoral y calcula, reflexiona si es congruente o no con sus intereses y vota, obviamente, por lo que parece acercarse a sus intereses. El genuino liberal, según Adorno, es también aquel que tiene una opinión en términos relativos más favorable a la libertad femenina, a la autonomía de las mujeres y a que las mujeres tengan participación plena en la vida política, social y económica de la nación. O sea, el genuino liberal es partidario de la absoluta igualdad de los géneros. Y es también aquel estimado público que cree que la educación superior, eso nos toca directamente a nosotros, que la educación superior es algo positivo, que aunque uno mismo no la alcance, en esa época, 1950, muy poca gente iba a las universidades, pero las universidades tenían muy buena fama entre esa personalidad por Adorno llamada genuinamente liberal. En una palabra, el liberal es aquella persona que considera más en términos relativos, más positivamente a la mujer, a la cultura y a la reflexión racional. Esos son los tres elementos que distinguirían al genuino liberal. Ahora permítanme brevísimamente una aclaración sobre el término liberal. En Estados Unidos, liberal significa progresista, medio izquierdista. No está ligado necesariamente a convicciones liberales que se derivan, por ejemplo, de John Locke o de la escuela austriaca o de algo que vuela al liberalismo, como es en el resto del mundo, sino que liberal es el tipo que está del centro un poquito más a la izquierda. Esa es la idea de liberal, por eso el partido que representa a esa gente, el Partido Demócrata, no se llama, ni nunca se ha llamado, ni nunca ha dicho que va a establecer un programa liberal. El Partido Demócrata en los Estados Unidos es en realidad un partido con una historia muy, muy compleja y en el siglo XIX, hace 200 años, ese partido era más bien el partido de la derecha. Sí, estimado público, aunque parezca curioso. Y el gran partido republicano, el partido fundado por Abraham Lincoln, el que emancipó
segunda parte de esta sesión, vamos a ver también que hay razones filosófico-teóricas para incluir tanto al psicoanálisis como a los dos otros elementos importantes, la teoría de la razón de Max Weber y la sociología empírica desarrollada sobre todo en Estados Unidos. Como concluyo esta primera sesión con el comienzo. Estimado público, hoy es usual y en gran parte obligatorio hablar de interdisciplinariedad. Eh, la gente que estudia, por ejemplo, filosofía, también estudia historia, sociología, literatura o lo que sea, y eso lo consideran un enriquecimiento de su formación. Eh, esta, esta tendencia a estudios inter y multidisciplinarios hoy es aceptado generalmente. Pero, hace 100 años, estimado público, en la década de 1920, esto era una absoluta rareza. Ni los grandes